Estás escuchando Miradas Disruptivas, un podcast de XR Experiences. Pues nada, buenas a todos, a todas, al público y a la gente que nos escuche luego online. Este es el cuarto episodio ya del podcast Miradas Disruptivas. Hablamos de tecnología, hablamos de innovación, hablamos de todo lo que está ocurriendo en el mundo, siempre buscando pues eso, cómo mejorar, cómo generar impacto y siempre atrayendo al podcast a invitados e invitadas que tienen un papel importante, ¿no?, en diferentes sectores. Hemos hablado de ecosistema de innovación, hemos hablado de IA aplicada a la industria. Y hoy en concreto va a ser un tema también de IA, ¿no?, el buen ahí atrás, inteligencia artificial, pero más aplicado a un sector del bienestar, del cuidado. Vamos a hablar de temas psicológicos, vamos a hablar de salud mental, ¿no?, de nutrición, temas que están como muy de moda, que además ya hemos hablado justo antes en el parón, que son a lo mejor críticos o que pueden generar controversia porque la IA cómo va a poder trabajar todas estas cosas que son de salud al final. Y para ello pues tenemos a tres invitadas que nos van a hablar de los tres topics de psicología, de nutrición y de salud física, ¿no?, de entrenamiento físico, pero viendo cómo la IA está ahora mismo, ¿no?, afectando, ¿no?, tendencias, un poco de todo. Entonces, el funcionamiento del podcast es como siempre. Ahora ellas se presentarán un topic, una idea, un concepto, una noticia, y sobre esa temática vamos a generar un pequeño diálogo, 10-15 minutos, la cosa es que sea muy dinámico, y al finalizar sí que habrá opción de que el público pueda participar, lanzar preguntas, interactuar un poquito. Ahí solamente cortemos la grabación, por si acaso, porque ahí hemos visto de todo. Y nada, vamos a ello. La idea es que sea viral, Muy así bien, que pues vamos eso con es, ello. que todo vale. Genial. Pues si queréis hacemos primero una ronda de presentación, presentación. y luego ya vemos quién empieza. Vale. ¿Parece bien? Pues nada, a mí me conocéis, yo soy David, CEO de Experiences, no voy a contar mucho más, podéis verme siempre y vamos en este orden si queréis. Yo soy Caro Prato, entrenadora personal y realmente estoy totalmente a favor de la inteligencia artificial sin perder la parte personal. Y eso es lo que vamos a debatir hoy Vale, ya en esta sesión. Sí. primer spoiler, ya a favor, ya en favor en contra, ¿no? Ahí. Vale. Ahora en contra. Bien. Muy bien, ¿qué tal? Yo soy Pilar Pastor, soy dietista clínica, me dedico a diseñar programas de reeducación alimentaria, donde integro también pauta deportiva, estrés, descanso, suplementación, todo lo que tiene que ver con reeducación en hábitos. Y sí, empleo la IA con agentes, pero sí creo que es necesario alertar de los riesgos, así que hago spoiler también de cuál va a ser mi postura. Bueno, y mi nombre es Lara Blanes, soy counselor, que es una palabra un poco rara, terapeuta emocional, y en mi consulta lo que busco sobre todo es generar vínculo con el paciente. Entonces mi spoiler es que una buena perspectiva de la IA, un buen uso, es maravilloso para los terapeutas, nos ahorra muchísimo tiempo, pero también con mucho cuidado, con mucho mimo, porque todo lo que se trabaja en consulta es material muy vulnerable. Entonces, ahí lo dejo para después. Solo con eso ya hay bastante Claro, ya tenemos. contenido. Vale, entonces, vamos a hacer tres topics. El orden, quien quiera empezar se la juega, ¿no? El primero así un poco más tal. Lo planteamos, un minutito, 2 minutitos, y sobre eso luego ya generamos un debate que, lo dicho, no conocemos los temas en principio entre nosotros, con lo cual es recibirlo de golpe, el tema, y ver con nuestra experiencia un poco la opinión, cosas similares que hemos visto, intentar darle encaje. Así que... Bueno, vamos a empezar con el entrenamiento personal. Sabéis que, claro, ¿qué es un entrenador personal? Eso es lo importante, por eso se llama entrenador personal. Realmente es una persona donde tú le pones todos tus problemas, todo lo que tú quieres conseguir, todos tus proyectos, y esa persona es la que va a hacer que tú consigas todo eso que tú quieres. ¿Qué pasa cuando tú vienes a buscar un entrenador personal? Tú le dices, oye, mira, tú no tienes ni idea de nada, yo quiero conseguir este reto, ¿qué hago? Y esa persona te empieza a conocer, te empieza a hacer, ve cómo te mueves, ve las posibilidades, todo eso es muchísima información de una persona que te está viendo cómo te mueves, cómo piensas, qué es lo que quieres. Y entonces, aquí viene el gran reto. Creemos que la inteligencia artificial va a poder sustituir a esa persona que es un entrenador personal. Ese es el gran misterio
y la duda de todos los de mi sector. Porque ¿qué es lo que pasa? Que justamente mi sector, que es un sector que va cambiando todo el tiempo está cambiando porque quiere buscar cosas nuevas, la inteligencia artificial se ha buscado un hueco increíble dentro de ellos. Y entonces la inteligencia y todas estas plataformas que están surgiendo lo que te dicen es, tú te vamos a solucionar la vida, tú te vas a poder ir de viaje, pero vas a poder tener a todos tus alumnos online, o vas a poder verlos y poderles mandarles todos los proyectos. Entonces, esa es mi fácil, lo que yo quiero que penséis. ¿Realmente creéis que esos entrenamientos son realmente personales? Entonces, claro. O sea, lo planteas como al final una herramienta que a ti te sirve como entrenadora para poder optimizar o una maravilla, escalar, ¿no? La actividad. No solo escalar, sino puedes hacer, o sea, cuando tú utilizas bien la inteligencia artificial como entrenadora personal, lo que te quitas es todo lo que te quita tiempo y te puedes concentrar en tu alumno perfectamente. Cuando yo digo qué es lo que te puedes quitar, suponte, si necesitamos una nutricionista, ella me manda todos esos datos y todos los tiene y me los ordena. Si yo veo todos los datos de estatura, de tiempo en el que te hago una cantidad de pruebas, todo eso la inteligencia artificial sabe mucho más que yo, porque tiene toda la información y me va a dar un abanico de posibilidades. Ahora, yo tengo que ver, o sea, de nada sirve tener mucha información si tú luego no eres capaz de entenderla y de poderla aplicar. Y es el problema que yo estoy viendo con gente que no quiere pagarse un entrenador, se mete en la IA y le sale un entrenamiento que realmente no es capaz ni hacer, o sea, no es capaz, no entiendo nada de esto, ¿entiendes? O mucha gente que se pone pura información y se olvida de lo importante que es la persona cuando tú estás entrenando. Porque tú todos los días no te sientes igual, tú todos los días no tienes la misma energía. Acuérdate, yo pongo un caso que para mí lo vais a entender muy bien. Por ejemplo, a ti te duele un brazo, lo que tú dices, tú vas a un fisio, tú te acuestas en esa camilla, pagas lo que él te pida con tal de que te quite el dolor. Cuando tú quieres entrenar, no vale con entrenar un día. Tú tienes que entrenar muchos días para poder ver que evolucionas. Entonces necesitas tener un compromiso con una persona. Necesitas que esa persona te anime. No todos los días te sientes igual. Y por eso es tan complicado tener un entrenador personal, ¿sabes? Comprometerte a un proyecto de un entrenador personal. Claro. Y la IA no llega a eso. Podrá llegar, pero hoy por hoy. Yo quiero que también seamos, porque, ¿sabes? Todo el mundo siempre quiere el futuro. Vamos al futuro, pero vamos a ver el hoy por hoy. Porque lo que nos interesa es que esa herramienta sea mejor, sea buena, ¿entiendes? Realmente sea útil para todo. Pero yo sigo diciendo que con un buen entrenador... No quieres quitarle el trabajo. No, y otro ejemplo que os pongo, por ejemplo, vosotros no habéis dado cuenta que vais, suponte, una clase colectiva, es la misma clase colectiva, es la misma música, y a ti te gusta más ir con un profesor que con otro. ¿Qué pasa allí? Es lo mismo, ¿qué es? Energía. O sea, hay una parte personal del ser humano que eso la IA todavía no puede con ella. ¿Qué pensáis por ahí? Bueno, yo estoy de acuerdo. Al final el ser humano tiene que estar ahí interaccionando porque somos seres sociales y esa parte humana de conexión es esencial. Además, esto lo hablamos la semana pasada en tema deportivo, aparte de que puede haber riesgos de lesiones, que haya una patología previa que no se tiene en cuenta, etcétera, y eso tiene consecuencias en la salud de la persona, también hay una parte motivacional. Y tú puedes ir muy valiente, diseñarte un programa en teoría que se adapte a lo que estás pidiendo y lo dejas en papel, en la intención, mientras se quede en la intención, en el limbo de las intenciones y no pongas en riesgo tu salud, fantástico. O sea, yo, mi opinión, porque no es lo mismo deporte que salud mental y alimentación, porque nosotros estamos en tema sanitario y ahí hay muchísimas más restricciones y la legislación es más limita, ¿no? Creo que el ser humano siempre ha de estar detrás, supervisando, siempre para establecer límites y vínculos con la persona que está haciendo ese servicio, ¿vale? Para garantizar la salud del que te está contratando o del que está haciendo uso, ¿no? De eso. ¿Tú qué piensas?
Yo sobre todo pienso que no es solo la tenacidad, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer un deporte, te podrían rebatir, por ejemplo, Caro, con, bueno, pero si yo tengo mucha fuerza de voluntad, yo lo consigo, ¿no? Soy una persona muy tenaz. Muchas veces desde consulta a nivel emocional se manda a hacer ejercicio, porque ya se ha demostrado, por ejemplo, en Australia hay programas en psiquiátricos donde ya está integrado el gimnasio, porque se ha visto el beneficio que tiene emocional y todo lo que conlleva hacer deporte para la salud mental. ¿Qué pasa? Que aquí lo que se busca también es una interacción. O sea, ya el terapeuta te manda a hacer deporte porque sabe que tú vas a estar interactuando con personas, que tú vas a hacer el esfuerzo de ir, que vas a generar un hábito, que ese hábito te va a crear más autoestima, que esa autoestima después viene bien para reforzar otro hábito. Entonces, es un trabajo que es paulatino, cosa que con la inteligencia artificial seguramente te da la pauta, fenomenal, tú coges adherencia, tienes tenacidad, pero no haces todo ese recorrido, que a nivel emocional es tan importante, sentirnos satisfechos de lo que hacemos, de lo que logramos, de lo que conseguimos. Eso construye nuestro orgullo, nuestra satisfacción, y eso se consigue muchas veces con la presencialidad o con una persona que te vaya guiando. Esa es mi opinión. Lanzo una pregunta, a ver qué tal lo pillo. Entonces, ¿tú haces también el coaching o el entrenamiento personal online de las personas o solo presencial? No, yo hago entrenamiento, o sea, tengo mi forma de trabajar en este momento, yo tengo un método que yo creo que es lo más importante a la hora de tú destacar dentro de mi sector. Yo tengo un método en el cual tengo ciertos alumnos que vienen conmigo presencial, tengo alumnos que viven en cualquier lugar del mundo, o sea, tengo un alumno en Francia, un alumno en Nueva York, y los veo, pero los veo frente a una cámara. O sea, analizas cómo hacen el ejercicio. Claro, analizo cómo le mando, o sea, tiene unas pautas y analizo cómo hace el ejercicio. Vale. Y luego acuérdate que yo tengo un método en el cual, o sea, porque todo esto de la inteligencia artificial se está moviendo en mi sector mucho a nivel de fuerza, de ejercicios de fuerza, que es lo que realmente es muy fácil pautar. Pero cuando tú estás trabajando movilidad, cuando tú estás trabajando causas específicas, es muy complicado meter porque ya estás trabajando con movimiento. Vale, entonces, no con ejercicio. Tú les observas, ¿no? Yo el les movimiento, observo los y movimientos, después les voy corrigiendo, los veo. En tiempo real les corriges. En tiempo real, siempre en tiempo real. Y luego tienen ellos unas pautas que hacen por su lado y luego hay gente que le encanta grabarse y te los manda. ¿Qué te parece cómo lo hice? ¿Qué tal? No sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Si yo te dijese que con una tecnología que se llama Computer Vision podemos ver ciertos patrones, ¿no? de movimiento, ángulos, todo, y luego que un agente de estos que están de moda, ¿no? es capaz de generar tu misma voz y poder darles esa, al ser online, una llamada, ¿no? online, casi en tiempo real, por decirle el codo más aquí, más allá, el movimiento ambiental, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué pasaría aquí? Que es como Carola se ha convertido en un robot. Entonces, porque, claro, yo normalmente no soy tan elegante como para decirte esto, sino, vamos a ver, David, levanta ese brazo, ¿entiendes? O sea, subo, cambio mucho el tono de voz, ya no solo, sino, ¿qué te está pasando? Te pregunto, ¿por qué lo haces si tú lo hacías bien? Entonces, claro, ya hay un montón de datos que si tú me pones sería, oye, Carola, la perfecta, ¿sabes? Te levanta un poquito más el brazo, échalo para... Es probable que si una IA hacemos un entrenamiento con tu forma de trabajar, es probable que en cierto punto te pille claro, un poco. El cómo. O sea, que en parte, o sea, mi conclusión aquí es, en online hay ciertos patrones, incluso tú metes tu método tal, sí. Ojo, en online hay cosas muy interesantes, lo que pasa también te digo, en online está súper dirigido a personas jóvenes. Ninguna persona y todo el mundo necesita hacer ejercicio físico. No es lo mismo entrenar a los 20, entrenar a los 30, a los 40, si has tenido un bebé, si has tenido... Entonces, a mí me encanta eso que tú propones y de hecho me lo han propuesto. Sí, estamos trabajando con un perfil y se ha puesto muy de moda una cosa que llaman entrenamiento híbrido y la inteligencia artificial se está comiendo todo ese sector. ¿Y qué es el entrenamiento híbrido? El entrenamiento híbrido es un entrenamiento donde te ponen a correr. Una cosa, tú has oído esa famosa Aerox. Todo el mundo quiere hacer un Aerox. Eso es el entrenamiento híbrido por excelencia.
y todo el mundo, la inteligencia artificial allí está siendo el rey. O sea, que sí que depende un poco de... Porque ¿cómo explicarte? Es mandarte unas pautas, ¿entiendes? Un poco de ánimo, es muy fácil corregir, son unos ejercicios siempre los mismos, ¿entiendes? Pero claro, ¿quién puede hacer un Aerox? Ahí vamos. Entonces, por eso te estoy diciendo que el sector es muy apetecible, porque acuérdate que no deja de ser, necesitas vender. Sí, Y claro. entonces es genial. Pero a mí me parece que se queda un poco, que todavía le queda un poco de evolución. Le queda. Y otra idea que lanzo, que he visto que algunos gimnasios, por ejemplo, hacen clases de estas de bici y tal, Sí. con una... Virtual. O sea, hay una cámara, ¿no? O sea, hay una pantalla con una Con un especie muñequito y una Sí, cosita. un muñeco que te anima y Un te ahorras avatar. el entrenador, ¿no? Y la gente va igual. Sí, pero fíjate, ¿a qué hora ponen ese avatar? No lo sé. Lo ponen en las horas valle, cuando van 4 personas. Si tú quieres una hora punta y quieres llenar esa clase, tú le pagas a un profesor, y si el profesor es bueno, todo el mundo quiere ir a esa clase. O sea, todavía la inteligencia artificial lo que no es capaz de hacer, porque fíjate como tú dices, claro, te puede copiar la voz, te puede copiar un poco, pero no la energía. Claro. O sea, que un poco el resumen puede ser que para la gente que no quiera gastarse dinero o a la gente que vaya al gimnasio ahora es un poco random, muy bien la IA. Muy bien la Pero IA. si de verdad vas en serio, a lo mejor no te sirve. A lo mejor no te sirve, porque entiéndeme una cosa, acuérdate que para tú conseguir una mejora con el rendimiento físico necesitas unas repeticiones adecuadas, un tipo de ejercicio y una constancia. Tú para pasar un rato te metes allí y claro, ves y sí, haces un poco de ejercicio cardiovascular, pero nadie te está llevando real. El avatar no dice, o sea, el avatar sabe porque está conectada a la pantalla con tu bicicleta y sabe a qué ritmo estás yendo, pero no te dice, te llama por tu nombre y te dice, venga, mueve esas piernas. No, Pues ya tenemos un modelo de negocio, ¿no? Podemos hacer eso. eso, Y- podemos, todo, abierta a todo, pero yo te digo las limitaciones que hay hoy por hoy Sí, sí, sí. con el sistema. Vale, quedan 2 minutos. Yo te diría una cosa, o sea, como aportación, creo que la IA jamás va a ser capaz de detectar el estado emocional de un ser humano, ni el estrés, ni la fatiga, ni si tiene dolor. Es así, creo que por ahora no. Ahora me lo rebatís, igual sí. No. Bueno, que Y el tema es que yo creo que una persona que va a una clase de spinning donde hay una pantalla con un tío sabe perfectamente que es una clase de spinning digital donde no hay nadie controlando ni vigilando. Mientras que lo más seguro es que cuando interactúe con una inteligencia artificial generativa llegue a generarse una confusión de que hay otro ser humano interactuando con él, cuando en realidad no lo es. Entonces creo que esa es la diferencia. Tú vas a esas clases y vas a tu cuenta y riesgo y sabes lo que es, como si te coges una plantilla y te vas a correr a la calle. Mientras que si vas con una IA que te va dando consejos, incluso correcciones, etcétera, puede haber un límite en el que tú ya dejas en sus manos todo el control. Y ahí hay riesgos, desde mi punto de vista hay riesgos. Entonces, bueno, eso es lo que me gustaría De aportar. hecho, quizá aquí un poco lo que hay que diferenciar es no usar nada la IA, sea 100% tradicional. Luego, IA generativa, es decir, ChatGPT o APIs de ChatGPT, lo cual es como el paso 1. Y luego está más IA. Metemos redes neuronales, metemos Exacto. otro tipo de tecnologías, A claro. mí me encanta más. Es que eso es diferente. A mí me encanta el más. ChatGPT nos hace cualquier cosa así un poco inventada. Recordemos que ChatGPT no piensa. No, lo solo que te hace, suelta cualquier información. hace estadísticas, pero luego hay las IAs que tampoco piensan, pero es más enrevesado. Por ejemplo, justo lo que nos dedicamos nosotros como startup es a intentar detectar cómo son las personas a nivel emocional, a nivel de habilidades, a nivel de liderazgo en empresas. Cogemos un montón de datos y no usamos ChatGPT. Es decir, desarrollamos redes neuronales profundas para intentar justo, que es lo que nadie hace, ver cómo está la persona. Más que anímicamente es a nivel de presencia, de liderazgo, de trabajo en equipo, pero también con una serie de sensores, puede ser más fisiológico, De temperatura, o de cómo hablas, o de cómo te relacionas, también se puede empezar. Pero eso ahora mismo no está ahí fuera. Hay cositas muy básicas y estamos ahora desarrollando, pero en principio sí que se puede hacer. Ya, ¿cuánto de bien? Vamos a esperar. Vale. Y no es fácil y cuesta mucho, pero sí que hay opción. No se hace porque es complicado. Quizás es parte del futuro, pero al menos ahora, si tuviéramos que dar una recomendación,
ahora mismo la inteligencia artificial es capaz de detectar estados emocionales? ¿O estrés, fatiga, dolor? En ciertos entornos controlados, sí. Sí, lo que Pero pasa la es- democratizada, la que tenemos... Con No. ChatGPT no. No. ChatGPT no piensa. No, pero también te digo una cosa, con toda esa información pasa otra cosa en mi sector. Suponte, si yo estoy contigo entrenando, ¿verdad? Y de repente yo empiezo a ver que tú estás sudando demasiado, entonces, o sea, yo enseguida solo con verte soy capaz de detectar un montón de cosas y tú confías en mí, o sea, Sí. si tú te quieres Sí, desmayar está- en un momento determinado, está claro que y esa- claro, si tú estás con una IA, Sí. eso no va a ser posible, o sea, pegar unas alarmas y tal, pero el momento yo te tranquilizo y no te Es desmayas. como lo del coche autónomo, ¿no? Que sabemos Claro. que es más seguro, pero no nos fiamos. No, no, Entonces, bueno, y se ha llevado de todo ese coche. hay de todo. Pero bueno, que al final es tecnología contra humanos, de momento gana el humano, vamos a ver en unos años. Claro, ¿no? claro. Vale, ¿os parece si pasamos al siguiente? Sí. Venga. ¿Vamos bien? Pues, Pues comenzamos con mi parte, parte de alimentación. Yo lo primero que quería decir es un pequeño preámbulo de lo que es alimentación en realidad, porque muchas veces alimentación lo unificamos a todo lo que tiene que ver con nutrición y es verdad, comemos alimentos con el objetivo de nutrir el cuerpo y esa nutrición tiene que aportarnos los nutrientes y la energía que necesitamos y eso sí se puede hacer con cálculos. Es una cosa que las mismas bases de datos de nutrición que llevan, vamos, miles de años ya funcionando, nos están dando recomendaciones. Pero, ¿qué sucede? Alimentación también es regulación emocional, también es pertenencia, también es ritual, también es familia, celebración, también es tradición. O sea, la alimentación conlleva muchos más áreas que la simple nutrición. Y eso no se está integrando del todo en lo que es la inteligencia artificial. Entonces, bueno, tendríamos que hacer un enfoque un poquito más amplio. Por otro lado, también hay que ver que ya empiezan a saltar las alarmas, ya hay algunos organismos que están empezando a advertir que se está empleando la inteligencia artificial no solo para nutrirnos de información, ¿no? Documentarnos, a lo mejor como podíamos hacer antes con los buscadores, sino que lo están empleando para diseñar dietas, para hacer cálculos de restricciones energéticas, hacer fotos de platos y que les den un diagnóstico de ese plato si está bien hecho o no. Entonces, claro, ahí es donde ya nos estamos yendo un poquito más allá y puede haber problemas. Los problemas que se han denunciado es, por ejemplo, la Asociación Británica de Dietética nos está diciendo que ahora mismo ha habido muchos casos en los que los chatbots han reforzado sistemas de creencias que son patológicos y a lo mejor a personas con riesgo de desarrollo de trastornos de conducta alimentaria se las han reforzado, ¿vale? Entonces, al final, eso ha conllevado problemas. Incluso ha habido chatbots que han dado recomendaciones a personas con patologías que les han comprometido la salud, como por ejemplo con alergias, intolerancias, patologías digestivas, renales, etc. Entonces, ahí, ojo con ello. También hay informes de organismos de salud y algunas revistas en todo el ámbito científico están ya publicando que las famosas alucinaciones digitales están empezando a causar problemas en algunas personas. Si no sabemos emplear la inteligencia artificial con un poquito de pedagogía, que nos hayamos formado un poco al respecto, pues hay riesgo de que esas alucinaciones digitales, que pueden parecer muy certeras, pues nos lleven a tomar decisiones que nos ponen en riesgo. Y por último, el Parlamento Europeo está lanzando alertas constantemente, está diciendo que se ha de aplicar la legislación en aspectos sanitarios, como puede ser nutrición y salud mental, porque se sabe que se está empleando y se sabe que empieza a haber consecuencias, y algunas de ellas muy graves. Sobre todo Lara va a hablar de algunas que son bastante dramáticas y además han salido en los medios de comunicación y yo creo que más o menos todos las conocemos. Entonces, bueno, ya hay esos pequeñas alertas, estudios que ya demuestran que los chatbots pueden reforzar conductas patológicas, que se pueden reforzar sesgos si tú vas con a lo mejor patrones de mucho perfeccionismo, que también puede haber alucinaciones digitales y que tú te lo creas si no tienes nada de formación en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Pues eso ya se ve y hay organismos de salud, la OMS incluso también está alertando, que están diciendo, y el Parlamento Europeo, que hemos de tener cuidado con todo esto y hemos de regularlo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es como lo primero que a mí me gustaría aportar.
Por otro lado, ¿qué más cosas pasa con alimentación? Yo llevo mucho tiempo trabajando en nutrición y comencé diseñando dietas y entregando una dieta a la persona y se acabó. Y veía que había personas que muy bien y personas que no tan bien. Y decía, pero no entiendo nada, si todos somos más o menos, que lo entendemos lo que hay aquí, lo ponemos en práctica, ¿por qué no funciona? Y no funciona porque todo lo que tiene que ver con alimentación también es un regulador a nivel emocional. O sea, yo creo que todos nos podemos hacer una idea de que muchas veces comemos cuando estamos nerviosos, o comemos para celebrar, o nos dejamos llevar por entornos o lo que sea, y ahí es donde tenemos que ver cómo la alimentación tiene un impacto en nuestra regulación emocional. Somos seres emocionales y esas emociones se han de expresar y tenemos que regularlas. El tema es que cuando se hace a través de alimentos podemos acabar incurriendo en conductas que pueden ser patológicas para nosotros. Ahora mismo, tal y como está diseñado, o al menos lo que yo conozco, ¿no? Lo que está democratizado, ¿no? Y lo que está accesible a un público pues, generalizado, ¿qué sucede? Que tú puedes ir y empezar a pedirle cosas a la IA y que si insistes, esa IA empiece a reforzar tus sesgos y tus creencias, que pueden ser creencias de autoexigencia, de restricción, de miedo al consumo de hidratos, de modas que pueda haber en relación con la alimentación, y además te lo evidencia, te lo justifica y está constantemente sin contradecirte en nada, sino que tú le dices, no, no, es que para mí es mucho mejor, de verdad, me hace súper desgraciado comerme hidratos de carbono, me perjudica mucho más, y la IA acaba dándote menos. Otra opción, claro, te dice, cómete, o sea, te lo va quitando, te va dando otra opción de Hicimos un taller en el que yo con 3 prompts hice una IA, o sea, hice una dieta que era lamentable, ¿no? Bueno, la analizamos, venía una persona al taller que también era dietista, entre las dos, pero claro, yo podía tener ahí mi propia intención, ¿no? Entonces, con un agente diseñado por mí, con documentación mía, después de muchos años de trabajo y siempre controlado por mí, hice un análisis de esa dieta que había hecho el mismo ChatGPT y la puso a parir, ¿vale? O sea, es sí a la IA, siempre y cuando sepamos emplearla con los profesionales, con formación, con criterio, con supervisión, al menos hasta donde podemos llegar ahora, teniendo en cuenta que la alimentación no es solo qué como, sino todo lo que lleva englobado en regulación, gestión emocional, etcétera, para que no haya problemillas. Entonces, ¿has tenido alguna experiencia en ese sentido? Yo, sobre todo con Pilar, en los talleres, que efectivamente ves cómo muchas veces pedimos a la IA que emule emociones, ¿no? Entonces, claro, el tema es lícito pedirle a la IA, que es un algoritmo, ¿no?, que nos conteste a un nivel emocional, cuando en realidad no tiene emociones. Lo que va a hacer es emular, simular, darnos una idea de qué es lo que provoca una emoción, porque al final es el terreno en el que nos movemos, ¿no?, en la salud mental, en toda la salud a nivel nutricional. Esto a mí me genera también mucho debate interno, ¿no?, y quería luego en el turno de preguntas a ver si se puede un poco valorar, porque es el mal uso, no es que la herramienta sea mala, ni muchísimo menos. No decimos en ningún momento que la IA sea mala, sino en el mal uso, en que no haya criterio, no haya supervisión, no haya una correcta interacción, ¿no? Y genera pues este apego algorítmico, ¿no? Sí. Este enganche, este alivio inmediato. Entonces, en este alivio inmediato, al final lo que genera muchas veces es una conducta adictiva, porque yo lo cojo para regularme a la IA, ¿no?, en el tema nutricional y también en el emocional, que es mi caso, ¿no? Entonces pregunto con muchísima ansiedad, con muchísima sensación de, como cuando como chocolate, ¿no?, de hambre emocional, como chocolate, me regulo, ya está, hambre emocional, pregunto a la IA, me regulo, ¿vale? ¿Y qué hace la IA con nuestro sistema nervioso? ¿Nos estamos preguntando cómo altera nuestro sistema nervioso? ¿Cómo procesamos toda esa información? ¿Qué parte de mi cerebro es la que se pone ahí en marcha? Porque se pone la misma parte que si fuera una persona. Es la misma, no distingue. Mi cuerpo no va a distinguir entre una persona y un algoritmo. Hay casos, ¿no?, que eso, de gente que se desahoga con IAs. Mucho. Pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ella, que hablamos de ChatGPT, ¿vale?, o similar, que es un chatbot, sí. esas IAs, primero, no saben nada.
no son buscadores y simplemente es un modelo de lenguaje muy amplio que coge toda la información genérica, ¿vale? De todo, desde Internet, Reddit, Twitter, o sea, es un caos. Y lo único que hace es predecir palabras a nivel estadístico, o sea, no piensa, es un generador de lenguaje. O sea, están usando un generador de lenguaje como asistente para muchas físico, cosas. Alimenticio, emocional. Entonces, como decís, el problema no es la inteligencia generativa, es que para una cosa que es un generador de palabras, de texto, que también hace imágenes y vídeos y demás, es un generador sin pensamiento. Le estamos pidiendo cosas en las que hay que pensar y tiene un peligro. Porque me refiero, si va a generarte una historia, te da igual, no pasa nada. Pero en cuanto hay un juego algo más crítico, yo no me la jugaría con un generador de texto. Luego, si ese generador le metes una serie de inputs, de memorias, de lógicas, de repente es un generador de texto muy acotado a una lógica pensada por nosotros, ahí sí. Pero ya no es ChatGPT, es otra cosa. Y de hecho todo lo que sea de salud, en principio en la Unión Europea, necesita tener un certificado, ¿no? Un marcado CE. Y no sé si hay aplicaciones de IA ya que cumplen con eso. Yo he escuchado alguna cosa por ahí. Poca cosa. O sea, otra cosa que sucede también es que lo que dices tú, obtiene información, se nutre, ¿no?, de Internet, de lo que sea. Entonces, al final, todas las recomendaciones que te va a dar radican el perfeccionismo, la autoexigencia, normalmente la mala relación con el cuerpo, el buscar unos estándares normalizados de cuerpo, de relación con la comida. Y eso es muy patológico para nuestra salud mental y nuestra relación, la autoestima, nuestra relación con el cuerpo, la relación con la comida. Sí, es así. Está lleno de sesgos, ¿no? Sí, al final. no, y es cierto. Yo ahí sí quería aportar algo que si os dais cuenta y veis cualquier app en este momento de inteligencia artificial de cuerpo y de desarrollo físico, todos tienen unas piernas larguísimas, el músculo súper bien formado, se mueven, ¿sabes? O sea, de hecho yo he participado, que luego si os quiero os enseño, yo hice una postura, o sea, me lo pidieron hice una postura y claro, ellos hicieron, yo puedo hacer el movimiento, pero yo no lo hice, yo solamente empecé en una postura y no sabes cómo explayó aquel movimiento, que claro que yo lo podía hacer, pero yo no lo hice y cuando vi, dije, ¿esto qué es? Entonces, claro, estás engañando a la gente, o sea, tú no te vas a mover así. No todo el mundo se puede mover así. Y lo hace en un segundo. Entonces, no te creas que es que... Entonces, sí, ve lo que tú dices, analiza todos los movimientos. O sea, me analizó perfectamente, por eso digo que yo sabía cómo me iba a mover, porque es que además me llamó la atención que se movió, o sea, yo solo hice el movimiento y se movió hacia el lado que yo me muevo, que me muevo al lado zurdo, que no es normal que la gente se mueva hacia ese lado. Y fue impresionante. Y lo tengo y el movimiento es súper bonito y ya, 100%. Entonces eso engaña mucho porque tú ves, todo es bonito, igual que, ¿sabes? Ahora en redes se ha puesto de moda que todo el mundo hace, que ahora es como el viral, si tú haces como un reel de inteligencia artificial y tal, y entonces todo el mundo le encanta verse en ese chat, que es tremendo, o sea, nada es real. Ya, eso claro, es muy viral, sí. Claro, pero es lo que te estoy diciendo, ese es el problema al nivel salud. O sea, somos reales, no somos irreales. Sí. Somos personas reales. Y tenemos que aprender a saber que somos reales. Como sí que hay algunas startups que trabajan en la parte de salud, hay algunos chatbots, por ejemplo, de asistencia médica para gente anciana y tal, y todo eso va con una normativa y regulado y son serias, son empresas, no son apps del App Store, es una empresa seria que tiene no es un ChatGPT, al final usa una red más profunda, muy bien parametrizada para que no genere sesgos, para que no te incite a hacer cosas raras. Pero claro, eso no está al alcance de todos. Claro, efectivamente, son negocios. Son negocios y lo que necesitamos es que la gente sepa que la herramienta que tienen en este momento es muy básica. La concienciación es que un chatbot es una herramienta de generación de cosas que es muy divertida y muy útil. Por ejemplo, para generarte un documento, una memoria, es muy útil. Pero no para pensar, ni para entrar a temas críticos donde te tengas que jugar a algo, no te la juegues. No te la juegues. De hecho, si tuviéramos que hablar de un código de buenas prácticas, al menos en alimentación, sería emplearlo para recetas de cocina, para organización de menús, planificación, obtener información muy básica. O sea, eso sería ámbitos seguros ahora mismo para emplear la inteligencia artificial. El resto hay que dejarlo en manos de los profesionales, al menos en el momento en el que nos encontramos ahora. Y ya está, y que se emplee como apoyo, ¿vale? Pero no como sustituto.
¿Y qué piensas de que un nutricionista que diga, voy a tener 200 clientes y les hace todo con ChatGPT? ¿Eso existe? Eso existe. Existe, ¿no? Yo he visto de todo, ¿vale? Entonces, o sea, a mí me viene mucha gente que viene de antes de la IA y vienen de dietas de cajón. Con Entonces, el Excel, ¿no? sí, Plan B, entonces, para ti. que es casi peor, o la dieta del bocadillo, de la alcachofa, de la piña, de bebe 3 litros de agua antes de comer. He visto de todo y algunas cosas que provienen de dietistas y nutricionistas. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar también, y creo que esto es un tema ya más social, en el sentido crítico, trabajar nuestro propio sentido crítico y un mínimo para el uso de cualquier cosa o contratación de cualquier profesional. O sea, si te viene alguien con eso, cuestionarlo a tope. Yo cada vez que doy una recomendación digo, si no lo entiendes o contradice con lo que tú piensas, pregúntame y yo te justifico por qué te estoy dando esa recomendación. Porque al final cada uno decimos una cosa. Si ya nos vamos a la IA, pues imagínate, pues depende O sea, cómo que la la esté IA es usando. como mal nutricionista, ok, se entiende. Muy malo. Bueno, más que malo no es un nutricionista, lo que es un generador de recetas. Como Un algunos apoyo. nutricionistas Sí, para que eso sí. hacen Claro. Para eso sí, recetas, fantástico. Vale, estupendo, pues hemos gastado el tiempo, perfecto. Si queréis, vamos al último y luego ya damos ronda de preguntas. Claro. Muy bien. Venga. Pues yo un poco también vengo de la línea de Pilar, porque ¿qué ocurre con la salud emocional y la salud mental? Lo que comentábamos, ¿vale? Hay mucho apego al algoritmo. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, en el 2024 ya se decía que el 26% de los jóvenes recurren 1 hora y media a la IA y hacen de media como unas 25 preguntas, ¿vale? ¿Qué pasa cuando esto es siempre sobre salud emocional, qué me pasa, ansiedad, regulación? Perdón. Lo que realmente aparece con la IA es un comportamiento adictivo. Lo que genera es más desregulación, genera más soledad y genera más ansiedad. ¿Por qué se produce esto? Porque no hay un sistema nervioso que esté detrás, corregulando. Normalmente cuando hacemos terapia hay una persona que nos hace de espejo, que nos confronta, que nos dice, oye, mira, estás teniendo ideas delirantes, ¿no? O estoy viendo que estás teniendo ahora mismo un sesgo, y ha habido casos, ¿no? Y lo recordaréis, pues el caso de Réplica en 2021 en UK, ha habido suicidios, ha habido el tema de la ecoansiedad, que poco a poco se fue metiendo cada vez más, hay denuncias. Lo que pasa es que yo vuelvo un poco al origen, es por un mal uso. Ya están advirtiendo sobre esto. ¿Qué sentido común podemos aplicar a la IA? Generar, por ejemplo, mucha psicoeducación, lo que decía Pilar. ¿Para qué lo podemos usar, la salud mental? Para generar psicoeducación, para que me genere a lo mejor una pauta de respiraciones, una pauta de ejercicios mentales que yo puedo hacer para tranquilizarme, para darme ideas en un momento determinado que me sirvan, pero no para regularme emocionalmente, porque esa regulación, si yo lo que hago es recurrir constantemente a la IA, toda mi corteza prefrontal, que es la que se ocupa de esa regulación, dejo de estimularla y esas conexiones neuronales dejan de funcionar. Es decir, cuanto menos se estimula mi cerebro, menos van a actuar esas conexiones neuronales. Y a nivel también neurológico, deciros que normalmente la parte del cerebro que se configura cuando me responde la IA es la misma que actuaría con una persona. Entonces, si realmente ni mi cerebro ni mi cuerpo distinguen entre una persona y la IA, estoy dejando todo mi entorno emocional en manos de un algoritmo, que es mi pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde? Ya hay personas que se han casado hasta con la IA, no sé si lo habéis visto en las noticias, hay una japonesa que se ha casado, hay un carácter ahí, ¿verdad?, que es un tipo de IA, te genera un avatar, claro, un con avatar, tus condiciones, ¿no? Un guapo, Con tu- un guapo. No me exacto, extraña, la un verdad. guapo, una guapa. Un guapo. Claro, ¿qué pasa esto? Que está subiendo mucho las cifras de evitación, de poca interacción social. A la gente ya le está costando cada vez más relacionarse como nosotros. ¿Por qué? Porque yo cada vez estoy más acostumbrada a que no me rebaten, no me contradicen, no tengo que generar frustración, no aparece ningún malestar. Entonces, hasta el punto de que la IA en el 2025 dejó de ser tan aduladora porque protestaron, porque era como demasiado, ¿verdad?, demasiado enganche emocional y sabían que esto estaba surgiendo.
Entonces, por lo que yo tengo entendido, las últimas pautas a nivel de salud mental es que cuando detectan que hay ideas delirantes o detectan alguna patología, lo que hace la propia IA es que te redirige a los servicios de salud más próximos. Están intentando entrenarla para que al menos, oye, mira, te pasa esto, pues te mando unos teléfonos para que tú recurras a profesionales que te puedan ayudar en ese tema concreto. Esto sí que me parece que podría ser ahí como un cortafuegos que nos ayudara a detectar a tiempo patologías, porque el problema es que no se detecta rápido. Una patología va, como pasa con los trastornos de conducta alimentaria, va poquito a poquito. Entonces, en la medida en la que tú lo confrontas, eso lo que va haciendo es aumentar, 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 hasta que llega un punto que se ha ido de las manos. Entonces, yo sí que apuesto por la IA, sí que tengo en mi desempeño profesional a un agente personalizado y sí que le doy pautas, sí que creo que va a haber programas maravillosos que nos van a servir a los profesionales de apoyo para escalar el negocio, etcétera, pero sí, por favor, con mucha supervisión, sí, con mucho criterio y sí, con mucha calidad, porque al final estamos tratando con personas y esto conlleva mucha responsabilidad, ¿no? Yo quería un poco generar el debate en relación a hasta qué punto la IA también va a mostrarnos solo una realidad, que yo no sé si esto lo habéis hablado en otro podcast, David. Es como un ciego cuando va con el bastón y solo va conociendo el territorio a través de su bastón, ¿vale? La famosa frase de el mapa no es el territorio. ¿Hasta qué punto la IA nos está acotando nuestra imaginación? ¿Hasta qué punto nos está mostrando, como le mostraría un ciego, solo lo que aparece en su bastón, ¿no? Hay sesgo de palabras, y ya se sabe, hay sesgo de ideas, hay sesgo de ética. En realidad es un algoritmo, lo cual no le podemos pedir más allá de ética, porque no puede tener responsabilidad personal ni ética, ni sistema nervioso. Entonces, en base debería tener unos mínimos de ética y demás. Claro. Pero como los modelos se generan para competir en ser más óptimos, más rápidos, más potentes, los grandes modelos, es decir, ChatGPT, Cloud, Gemini, todo esto, son genéricos, no están pensados para nada de esto. Entonces, poder meterle filtros de que detecto algo que tal, igual que cuando le decías, quiero que me generes una imagen, bueno, cualquier burrada, ¿no? De un no sé qué explotando, no puedo. Vale, entonces si no puedes hacer eso, o si te pido, ¿cómo puedo, decía alguien, si tengo un perro de 80 kilos y quiero meterle esteroides, ¿cuál es la cantidad correcta para ir al gimnasio? Dice, ¿eres tú el que quieres? Bien, entonces, los modelos de lenguaje son modelos que únicamente generan, pero que no piensan. Con lo cual, si queremos tener un psicólogo, hay hay opciones, ¿no? Pero se está llevando el tema de psicólogos con IA generativa, pero realmente acotados, con cuidado. Sí. Eso empezará a ver cosas, ¿no? Sí, cada vez hay más. Hay como una especie de servicio premium, por decirlo así, que es como el psicólogo personalizado, y luego han creado como una línea más baja que sería con supervisión, pero tú tienes acceso a una IA 24/7. Claro. Es a un agente personalizado por un gabinete psicológico que ya tiene una IA entrenada. Claro. Entonces yo creo que cada vez más va a haber negocios híbridos y nos va a servir de apoyo. Pero claro, el problema es lo que decimos, ¿no? Si tú a la IA, oye, lo dejas con tu pareja, estás teniendo ya pensamientos delirantes de cualquier cosa, ¿no? Suena mal esa idea. Claro, y la IA no te va a decir en ningún momento, oye, es decir, ve a su casa y reviéntale los cristales del coche. Sí, fatal. Seguramente. De hecho, creo que ya ha salido OpenAI Health y Google Health, o no sé si están ahí, pero la idea es que quieren ya usar o meterse en tema de salud, los grandes players a nivel de IA, tanto para más la parte de detección de cáncer y estas cosas que funcionan muy bien, como temas de psicología, salud mental, con lo cual si entran estos grandes actores, algo tiene que ocurrir. Claro, seguro. Pero ahí va a haber, o sea, lo que te quiero decir, ahí va a haber, sí tienes que meter filtros grandes de ética, filtros grandes, ¿sabes? Porque estás jugando totalmente con las personas. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención como observadora, ¿no? Es cada vez nos sentimos, o sea, somos más individuales y al final somos animales sociales. Y la IA te lleva a ser más individualista. Sí. Todo el tiempo estás tú con, o sea, no es como antes que tú buscas, oye, recomiéndame algo. No, directamente. Y entonces creo que es un error, o sea, ahí estamos creando un problema
a nivel social, o sea, nos estamos volviendo súper individual. Todos esos entrenamientos online, está un entrenador, o sea, ya ese entrenador no está en un gimnasio, está en su casa frente a un ordenador, generando, o sea, ya él, o sea, se está viendo de 4 minutos con el alumno, pero no está, o sea, nos estamos volviendo es cierto que cada muy vez individual. somos individuales, pero es verdad que desde que salió Internet bueno, yo viví justo la transición, ¿no? De no digital a digital, Sí. pero luego la gente juega a la Play, pero juega con sus amigos, juegan en grupo. Sí. Entonces, realmente es como, no sales de casa ya, pero están 17 conectados y son sociales, pero de otra forma. Rarísimo. Es como una adaptación, ¿no? Realmente eso era social, es la nueva normalidad y tal. La IA nos va a generar algo similar. El otro día leí un estudio que decía que la gente que jugaba a Pokémon tenía como un 70% más de capacidades cognitivas a nivel de pensamiento crítico, reflejos, capacidad de entornos complejos, porque trabajaban un montón de pensamientos, no de jóvenes, que es cuando es justo el momento de plasticidad del cerebro. Entonces, por un lado, es verdad que si estás tú solo pegando contra una IA o una máquina, es asocial, pero oye, ¿y si estás desarrollando algo positivo? Por otro lado. Claro, pero tiene que ser algo muy especializado. Por ejemplo, a nivel de salud mental hay un programa que cuando tienes quemaduras físicas, es un programa que tú estás todo el rato en hielo. ¿Vale? Entonces, mientras están haciendo las curas, tú estás viendo el hielo, los lagos helados, con una música relajante, con realidad inmersiva. Bueno, pues esto favorece muchísimo el umbral del dolor. Estas personas tienen un 70% menos de dolor Porque gracias... te lo imaginas, ¿no? Claro, porque el cuerpo no distingue entre la realidad y la imaginación. Y eso es maravilloso, porque la IA nos va a permitir entornos de curación y de sanación, que a nivel mental es potentísimo, es una herramienta maravillosa, pero con control. Claro, porque se desarrolla eso, pero no se desarrolla, por ejemplo, habilidades sociales o a lo mejor inteligencia emocional. Al final somos un todo, ¿no? No se trata de que seamos hiperdesarrollados en algunas áreas, ¿no? De un tipo de inteligencia, sino que todas están dentro de nosotros. Y si potenciamos muchísimo unas, igual luego nos volvemos personas muy sensibles No, y al aparte vínculo. yo creo que el cerebro, o sea, ese es el gran misterio, o sea, si realmente supiésemos cómo funciona el cerebro, pero todavía no se sabe cómo funciona el 100% del cerebro. Y hay cosas que ya tenemos desarrolladas que con la inteligencia artificial estamos perdiendo. O sea, cada vez estudiamos menos, cada vez somos menos creativos, buscamos que sea creativa la IA. Entonces creo que hay una parte de ética y que hay que desarrollar para que esa IA sea realmente potente, ¿sabes? En este momento, o sea, creo que le falta todavía un desarrollo persona. De hecho, parece inevitable que si la IA nos hace la vida más fácil, vamos a ser más tontos, pero también se inventó la calculadora y no tenemos que calcular a mano. O sea, realmente, ¿cuál es el punto de ser un poquito más tonto pero tener una mejor vida? La tecnología nos facilita. Y entonces aquí está el concepto de, vale, como va a ocurrir, las empresas vas a convivir personas con IAs. Va a ser un trabajo híbrido donde vas a tener equipos de IAs con personas. La IA va a hacer el trabajo más duro, más de pensar muchas veces, y las personas van a quedar en esa gestión interpersonal de habilidades. Y aquí es donde siempre hablamos en Experiences que, vale, pues hay que empezar a potenciar la relación humana. Porque si la parte técnica va a hacer la IA, ¿quién se va a asegurar de que no nos matemos, de que nos comuniquemos, de que seamos el equipo más fuerte, que tenga más interconexiones y más habilidades interpersonales? Va a ser el más potente seguramente. Y eso es lo que hay que potenciar, la habilidad soft. Esa es la que, ese sí es mi mensaje. Mi mensaje es que estamos todos tan, o nos quieren vender tanto, que nos olvidamos, todo el mundo es, no estás metido en la IA, se va a acabar tu trabajo, no vas a poder hacer esto. No, o sea, yo voy a ser siendo yo, mejorando y usándola, pero necesitas desarrollarte tú, o sea, ser novedoso tú, sin la IA, para poderla usar realmente. Y creo que ahí estamos fallando. O sea, la gente está tan entusiasmado con el sistema nuevo, o sea, ya te estoy diciendo, voy a hacer esto, porque si no hago esto no lo soy, que está perdiendo su capacidad. ¿Entiendes? O sea, su nicho. Tú tienes que buscar el nicho, en qué soy bueno realmente. Entonces, ¿cuál es el entreno que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero desarrollar? Y de ahí, lo que sea. Pero sí a mí me parece interesante, sobre todo con la gente joven, de que busquen, o sea, que no sea, o sea, les falta deseos de, mira, yo quiero hacer esto. O sea, no puede ser que todo sea, te lo pregunto, se lo pregunto a la IA, hago, ¿sabes? Creo que ahí hay una parte importante.
de ser y serán los mejores. Y pensando que, vale, ahora mismo todos estamos de acuerdo entonces en que la IA generativa, un chatbot, bueno, es un poco contra la pared, ¿no? Se inventa la mitad de las cosas, alucinaciones, no es una persona que sabe cosas. Pero si la IA sigue avanzando y llegamos al punto de la IA general, que se habla que al final va a ser comportamiento como un humano, que realmente puede en tiempo real generar respuestas como un humano de verdad, no un chatbot, ¿ahí qué argumentos tenemos ya para luchar contra eso? Porque si realmente es un humano, ¿nos va a ayudar? ¿La queremos? ¿No la queremos? Necesitamos sentirnos cuidados y al final somos mamíferos. Bien, highlight, ¿no? Somos mamíferos. Sí, necesitamos sentirnos cuidados y esa conexión humana la necesitamos muchas veces, y eso yo lo he leído de psicología, no es la terapia, sino es El vínculo. el vínculo. Entonces, sí, o sea, emplearlo como una herramienta súper potente, mejorar productividad, quitarnos el trabajo arduo, las automatizaciones que las haga toda la IA. Sí, igual que en la revolución industrial vinieron las máquinas y nos han quitado el arado de la mano. Claro que sí. Pero esa parte vincular, emocional, somos seres sociales, somos mamíferos, no nos lo puede quitar nada, o sea, nos enfermaría, nos convertiría en otra cosa que no somos. Y probablemente se desatarían las alarmas, acabaríamos lo que dices tú, pegándonos entre todos. Y un poco, es que el problema, la ética es fundamental en esto. Yo creo que hemos visto mucho Black Mirror, ¿no? Como para saber que, Claro. que lo más probable es que ocurra, que salga regular o mal. Y no sé yo si la sociedad es capaz de luchar contra el progreso tecnológico. Es probable que nos extingamos antes, pero si no, al final lo que da facilidad, rapidez, sencillez, menos pensar, lo que es la comodidad, se acaba adoptando masivamente. Sí. Y claro, en Europa regulamos todo, pero fuera de eso. No, pero se puede Nos hace menos compaginar. competitivos. ¿No? O sea, yo creo que se puede compaginar. Que la corregulación, por ejemplo, no es posible, ¿no? Tú cuando naces siendo un bebé necesitas a tu mamá. Es que si no te mueres, tu mamá, tu cuidador, tu cuidadora, te mueres. Y esto es lo que nos hace generar apego, y ese apego configura después nuestras emociones. Esas emociones es lo que después reproducimos muchas veces en consulta, y a nivel emocional arrastramos eso durante toda la vida. Eso, por mucho que la inteligencia artificial lo trate de hacer, claro, mi pregunta ¿es ético? ¿No? ¿Es ético emular emociones? ¿Es ético hacer como que eres una mamá, que generas apego? ¿Es ético generar ese tipo de relación vincular? Porque en realidad yo creo que la función de este algoritmo es otra. Es lo que decimos. El origen sí, ¿no? Pero cuando alguien encuentra el nicho, te pone un robot que esté caliente, Pero que no parezca hay una nicho. persona y te habla como una madre y ya está, lo tienes. Claro, Es ¿y chungo, tiene pero- sistema nervioso? No, por supuesto. ¿Es ético? No Claro. lo sé, pero que puede ocurrir y puede ganar dinero, seguro. Entonces, Antes No, se claro. ponían los Ahí está bebés el en punto. incubadoras y ahora se pone piel con las Total. mamás. Hemos ido para atrás, ¿no? Si se entiende un poco en cuanto a sí, tecnología. también hay un Y se ve que un los fenómeno, marca- ¿no? sí. De más humanizar Pero se ve que los procesos. marcadores luego de salud, de estrés de ese bebé recién nacido son muchísimo mejores si es piel con piel que si es en una incubadora. Y se hacen así los partos ahora y no tienes ni siquiera que ser su madre, puede ser Sí, sí, la su enfermera, papá, el papá enfermera. o el que pasaba por ahí. Sí. Pero es así, necesitamos esa regulación y ya pueden avanzar muchas historias que esa parte por ahora no. De hecho, yo creo que cada vez hay más corrientes que intentan frenar, ¿no? Ey, que somos humanos, que no se nos vaya esto de las manos, que lo empleemos como una herramienta para quitarnos el trabajo duro, pero que nos permita supuesto. vivir emocionalmente muchísimo mejor. Vamos a ver si se cumple en 5 añitos o 10. Pues veremos. Volvemos Desde luego, lo veremos. Volveremos aquí si Sacar mi podemos. avatar, Y- claro. Igual ya Ya. no venimos nosotros, venimos Hablo con avatores. vuestras, hablo con las tías. Soy yo, claro. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Pues nada, que muchas gracias por seguirnos en las redes, dejamos aquí los links, las cosas y nos vemos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.